Bueno, primeramente buenas noches, mi nombre es Johnny Hernández Expert y esta actividad la realizamos con mi compañero Edwin Amandi Pinayo. A continuación explicaré el funcionamiento del puente de Winston y su correspondiente demostración mediante un circuito plasmado en el protoboard. Y bueno, empezando, hay que mencionar que el circuito del puente de Winston es un circuito eléctrico que se utiliza para medir la resistencia eléctrica desconocida de un objeto. El circuito se compone de 4 resistencias dispuestas en un patrón de puente que están conectadas a una fuente de voltaje. Cuando se aplica una corriente eléctrica al circuito se puede medir la caída del voltaje a través de las resistencias y a partir de eso se puede determinar la resistencia desconocida. Para empezar, como se puede ver, se tiene un circuito con 3 resistencias, en este caso 4, una resistencia es variable, que es el potenciómetro. Y bueno, se siguió el siguiente diagrama o circuito plasmado en el cuaderno. Ese es el puente de Winston. Usé 3 resistencias conocidas, según su valor en el código de colores nos dio estos correspondientes resultados, pero ya midiéndolos con el tester nos dio resultados que varían no muy poco. Y bueno, lo que se pretende ahora es encontrar R4, saber de cuánto es su resistencia. En este caso, para usar la fórmula que nos plantea el puente de Winston, pues es R1 por R3 va a ser igual a R2 por R4. Donde nosotros queremos hallar R4, entonces despejamos la resistencia 4 y nos quedaría la resistencia 1 por la resistencia 3 dividido entre la resistencia 4. Poniendo los valores correspondientes a la fórmula con los medidos según el instrumento, pues se tiene el siguiente resultado, en este caso en cálculos. La resistencia 4 sería de 9517.06 ohms. Y para ver si eso es cierto, tenemos que comprobar en el circuito eléctrico, en este caso en el circuito físico. Bueno, como se puede ver, se plasmó el mismo circuito con las 3 resistencias, cambiando la resistencia número 4 por una resistencia variable, en este caso un potenciómetro, donde lo que se pretende es hallar un equilibrio entre estos dos brazos, que este sería un primer brazo y este el segundo brazo. Para ello vamos a empezar dándole voltaje y midiendo según los valores que nos dé. Bueno, como se puede ver, ya poniendo el multímetro en voltios para medir voltios, pues se tiene en total 7.10 voltios. Lo que busca el puente de Winston es acercar al equilibrio, y eso nos dice que el voltaje tiene que ser igual a 0. En este caso vamos modificando el potenciómetro y podemos ver cómo va rebajando el voltaje. Lo que nos interesa es que se encuentre en 0 voltios, así para que el puente esté equilibrado en ambos brazos. Ese es el máximo en el que se puede bajar, en este caso es 0.02 voltios. Y teniendo eso, el puente ya se encuentra equilibrado. ¿Y cómo verificamos que se encuentra equilibrado? Pues medimos el voltaje de esta resistencia, por ejemplo. Nos dice que es, lo vamos a poner en nos muestra 729. Este voltaje de 729 tendría que ser similar a esta resistencia, a la resistencia número 3 en este caso. En este caso podemos ver que nos manda 755 y sí se acerca a lo que es el valor de la otra resistencia. De igual forma, si medimos la resistencia número 1, podríamos ver que nos está dando 7.16, y si medimos de forma, en este caso la resistencia variable, que sería el potenciómetro, nos tendría que dar el mismo valor, bueno, un valor similar a 7.16, y podemos ver que nos da 7.19 o 18. Así que sí se encuentra equilibrado por el momento el puente. Y para hallar el cálculo que habíamos mencionado, bueno, el cálculo que habíamos encontrado, que es de 9517.06 voltios, bueno, ohms, podemos medir la resistencia también de este potenciómetro en este caso. Ahora lo vamos a separar en esta parte y vamos a cambiar el multímetro a ohms. Vamos a ver. Vamos a juntar las patitas. Y aquí podemos ver que nos está dando un valor de 9.34. Como el potenciómetro está calibrado en kilo ohms, pues convirtiéndolo sería 9340 ohms, que sí es similar al resultado que nos había dado en los cálculos realizados en el cuaderno. Hay que mencionar que el hecho de que el valor del potenciómetro y el cálculo no sean exactos se debe a un error sistemático en el momento de cuadrar el valor del potenciómetro y a la escala de medición. Siempre va a haber este tipo de variaciones. Y bueno, para ver también cómo funciona en este caso ya con un LDR, vamos a ver la siguiente forma. Igual vamos a medir voltaje. Hay que volver a recalcar que el puente se encontraba equilibrado en 0 voltios.
Mientras ya agregando un LDR, una fotoresistencia, como sabemos que este varía, pues conforme a la luz que esté dando, el voltaje también va a variar. En este caso, la luz del entorno se encuentra en 6.91 voltios, que es diferente a cero. Entonces, podemos ver cómo está funcionando el puente. Por ejemplo, si le damos más luz, podemos ver que va variando. En este caso estoy alumbrando con una linterna y está variando el valor del multímetro. En este caso podemos ver ahí está bajando hasta 2.90. Y bueno, esa ha sido la presentación del funcionamiento del puente de Winds. Hay que mencionar también que este tipo de circuitos puede ser aplicado en diferentes formas o en diferentes ámbitos. Por ejemplo, se utiliza mucho para la medición de resistencias, la detección de cargas, también para la calibración de instrumentos. Y bueno, con eso habría concluido la explicación del puente de Winston. Mi compañero va a continuar con el siguiente circuito. Continuando con el circuito analógico a digital. Sabemos que este circuito se utiliza para convertir señales analógicas a digitales. En sí, sabemos que una de sus aplicaciones de este circuito es primeramente la adquisición de datos. Primero para convertir señales analógicas como la temperatura, presión, humedad, la velocidad, la posición, la corriente y el voltaje en señales digitales, que estas se pueden procesar en una computadora. Las comunicaciones para estas se utilizan para convertir señales analógicas en digitales que se pueden transmitir a través de una red de comunicaciones. Para el audio digital, para convertir señales de audio analógicas en señales digitales donde se pueden almacenar o procesar en una computadora. Donde la automatización industrial, donde se utilizan el sistema de automatización para medir y controlar variables como la temperatura, presión, el flujo y la posición, como en la adquisición de datos. Y de igual manera también para imágenes digitales, para las cámaras digitales, escáneres para convertir señales en imágenes analógicas en señales digitales, donde se pueden procesar en una computadora. Aquí, por ejemplo, ya podemos observar un circuito que se ha realizado con los siguientes componentes. Aquí por esta parte tenemos a un microcontrolador, un conversor análogo, que es en este caso el ADC0804. En este caso nosotros no hemos utilizado Arduino, ya que al utilizar Arduino se iba a hacer el circuito un poco más fácil, si se puede decirlo, pues hemos utilizado electrónica. Estamos utilizando, como comentaban, un circuito ADC0804. De igual manera estamos utilizando en mi caso he utilizado un NE555P, ¿ya? En este caso el convertidor análogo a digital, que es el ADC05, es un conversor que transforma la señal analógica a digital de 8 bits, por eso es que nosotros tenemos 8 LEDs. De igual manera que puede mostrar 256 valores, que este es el valor de los bits que se pueden representar mediante los 8 LEDs. De igual manera, como podemos observar, cada LED en este caso está siendo alimentado primeramente, pues está siendo distribuido por los pines de acá, por los pines que en este caso son del D7, que es este de acá, hasta el D0, que es en el antepenúltimo de esta fila. Entonces, como podemos observar, cada uno está conectado los LEDs a las resistencias para que estas puedan suministrar la energía correcta y que los LEDs no se puedan quemar. De igual manera estamos utilizando un NL555 que sirve para tomar los pulsos eléctricos del que se llama dependiente del tiempo. No sé si es la correcta, pero se ha realizado de esa manera. El circuito hemos investigado ya de cómo se puede realizar este tipo de circuitos y me ha parecido muy interesante este circuito. Hemos utilizado un potenciómetro para esto, es para variar la velocidad la resistencia y la entrada de voltaje a nuestro circuito, por lo cual estamos utilizando un capacitor
cerámico de 150 picofaradios, que es el código 151. Estamos utilizando un potenciómetro que es de 10K, 10.000 ohmios, resistencias de 100 ohmios, resistencias de 10.000 ohmios, resistencias de 1000 ohmios de igual manera, y un capacitor de 1 microfaradio. Este capacitor va a determinar la velocidad en la que realiza el circuito. Por ejemplo, si nosotros, en mi caso anteriormente tuvimos un problema al momento de montar este circuito, es que cuando yo le puse de 10 microfaradios, lo cual que hacía que los LEDs se enciendan después de mover el potenciómetro, se encienda después de un rato, entonces se hacía muy lento, y averiguando bien, el problema era que había que cambiar por uno de menor, que se llama capacitancia, que sería de 1 microfaradios. Ahora, por lo cual nosotros tenemos ya montado, y todos sabemos que en código binario, como decía, esto representa 256 bits, por lo cual si nosotros ahorita nos está representando 0, por lo cual si nosotros giramos, vamos a girar, aquí está. Aquí esto nos va a representar 255, ya que sabemos que se representa por los números de bits, y que en este caso es un encendido y apagado. En este caso nosotros hemos utilizado una fuente de poder de la computadora que nos está suministrando 5 voltios, que averiguando bien la cantidad de voltaje que se necesita es mínimo de 5 voltios, bueno, hasta 5 voltios, por lo cual una fuente de computadora nos ayuda mucho, ya que tiene el voltaje necesario para hacer funcionar todo el circuito. En este caso el 0804 es el que funciona hasta 5 voltios según sus características del conversor. Ahora, por ejemplo, ya estaba explicando que estos representan 256 números en sí, si se puede decir, por lo cual nosotros al momento de empezar a convertir esta señal analógica, que es de entre 5 voltios, y se queda en 5 voltios, en señal digital, que sería entre ceros y unos, entre 8 bits, vamos a convertirlo a 0. El 00 es todo apagado, el 01 es, o sea, el 1 es solamente el encendido del LED 1. Vamos a moverlo. Ahí está, es el 1. Está, ese es el 1. Luego el 1, el 2 sería en número binario, sería el 1 0, o sea 0 1. mucho, lo moví mucho. Vamos a girar un poquito. Ahí está. 1 0. Este sería 1 1. 1 1. El 4 sería 1 0 0. El 5 es 1 0 1. El 6 sería 1 1 1. No, 1 1 0. Perdón. Lo moví mucho. Ahí está. 1 1 0. El 7 sería 1 1 1. El 8 sería 1 0 0 0. El 9 sería 1 0 0 1. Mucho. Ahí está. Y así sucesivamente podríamos formar todos los números desde el 0 hasta el 256. Todo gracias a la resistencia, que esto va variando
el voltaje que va ingresando, y esto lo convierte a digital, y dependiendo de cómo giremos podemos convertir en números binarios. Y así sucesivamente podríamos girar y hallar todos los números digitales que nos está mostrando este circuito. Y con eso estaríamos concluyendo con la presentación. Muchas gracias.